Apóstol, siervo, es el título de esta pequeña reflexión. Y como que son dos palabras a veces un poquito opuestas. La idea de apóstol, por lo general, en el tiempo de hoy, es de un siervo de Dios que tiene una responsabilidad grande, amplia. Cuando hoy es apóstol, pues es como dijera Carlos Ortiz. Él dice, hay veces que se presenta a las personas como el gran siervo de Dios. Y él dice, o es gran o es siervo, una de dos. Bueno, ¿qué podemos decir del apóstol Pablo? Yo creo que fue un siervo de Dios según como él se veía. De hecho, él usa la palabra que él era dulos de Jesucristo, un esclavo de Jesucristo. Por otro lado, tenemos que ver que su ministerio fue grande, fue amplio. Vamos a decir algunas cosas de él, pero quiero que nos refiramos para comenzar a lo que dice Hechos 7:60. Antes de que él fuera Pablo, el apóstol, fue Saulo de Tarso, el perseguidor. Dice así, se refiere a Esteban, el evangelista. Estaba Esteban ahí puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban murió apedreado. Así termina el capítulo 7 de Hechos. ¿Cómo comienza el capítulo 8? Dice así, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. No cabe duda que, aunque este libro lo llamamos Hechos de los Apóstoles, su propósito es narrarnos el ministerio del apóstol Pablo. O si no, el crecimiento de la iglesia a través del ministerio del apóstol Pablo. Hay quien opina que el libro lo escribió Lucas para que fuera el alegato de defensa de Pablo ante el emperador romano cuando fue juzgado en Roma. Hay quienes llaman al libro Hechos del Espíritu Santo, porque dice, vemos en él cómo se manifestó el poder de Dios por el Espíritu Santo en la iglesia y en los apóstoles. Bueno, a pesar de que es muy conocida la vida adulta del apóstol Pablo, por lo que nos narra Lucas, por lo que el mismo Pablo nos dice aún en sus cartas, y por lo que podemos suponer, no siempre es bien ponderado, no siempre es bien comprendido este personaje que es Pablo, el apóstol Pablo. Podemos ver la defensa que el mismo Pablo hace de su ministerio o su persona en varios pasajes, cuando menos en 5 pasajes del libro de los Hechos, en Gálatas también, en la carta a los Gálatas, en la carta a los Corintios, aunque estas son otro tipo de defensas. Bueno, siempre me ha parecido extraño que Pablo tuviera que defenderse tantas veces. Pero por eso tal vez simpatizo con la teoría de que Hechos es el alegato de defensa ante el emperador de Pablo, que Lucas escribió con ese propósito. Bueno, aunque Pablo fue muy criticado, siempre fue un varón justo, un ministro justo. Creo que se refleja en lo que Lucas describe, nos narra ahí. Voy a leer algunos versículos que hablan de estas defensas. Hechos 25:18. Y estas palabras son de Festo, el gobernador, a Agripa, el rey. Dice Festo, cuando estaban presentes los acusadores de Pablo, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Para mí es inocente. Hechos 26:4-6. Palabras de Pablo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio,
si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de los judíos, de nuestra religión, viví fariseo. Hechos 26:9. Pablo dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí, hasta en las ciudades extranjeras. Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Precisamente cuando Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida, bueno, él debió haber salido por esta puerta. La puerta de Damasco es llamada porque está al norte de la ciudad de Jerusalén antigua. Bueno, Pablo, además de ser fariseo, era miembro del Sanedrín, que era el concilio que aplicaba las leyes a los judíos. Bueno, ellos se encargaron de que se aplicara, que se hiciera justicia como debía. De manera que Pablo era una persona que, de acuerdo a las leyes judías, era justo e irreprensible. Pablo usa estas palabras incluso cuando habla a los corintios defendiendo su ministerio. Podía ser acusado de ser un buen judío, pero no un asesino. Yo he oído personas, yo creo que tal vez tratando de justificar o de decir que el Señor llama al ministerio a todo tipo de personas. Yo he oído muchas veces quien se expresa diciendo que Pablo era un asesino antes de ser llamado por Jesús al ministerio. Nada más lejos de la realidad. La Biblia dice que era irreprensible en cuanto a la ley, fariseo y otras cosas. No podía estar un asesino en el Sanedrín. Eran ellos encargados de aplicar la ley para justicia. No podía estar alguien injusto ahí. Bueno, de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen, podemos darnos cuenta que Pablo era un judío y una persona justa. Era un judío de los más preparados de su época. Era un ministro de Dios que, aunque con autoridad, pero siempre fue humilde. Era un siervo de Dios, valiente hasta la muerte. Era un apóstol que llevó el evangelio a más lugares y a más personas si lo comparamos con el ministerio de los demás apóstoles. Creo que ningún ministro ha tenido un ministerio más amplio como el del apóstol. Ni lo tendrá, también lo creo. Bueno, aunque hay personas el día de hoy que pueden predicar en internet y lo pueden ver miles de personas. Y si dijéramos a fulano lo vieron millones de personas, bueno. ¿Y qué porcentaje de habitantes del mundo lo vieron? Porque actualmente tenemos, pues, no sé, alrededor de 7.500 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes había en el mundo cuando Pablo fue apóstol? En aquel entonces habría algunos 300 millones de habitantes. ¿Cuántos habitaron en el Imperio Romano? Algunos 45 millones. Pablo predicó a esos 45 millones, más del 10% de la población. Es como si Pablo hubiera predicado a más de 750 millones de personas el día de hoy. ¿Quién ha predicado a más de 750 millones de personas? Bueno, una cosa es predicar en internet, que todos me vean, pero otra cosa es cuántas personas tengo aquí enfrente de mí. En medio de cuántas personas me tengo que meter para predicar el evangelio. Y como Pablo lo dijera, soy puesto para la defensa del evangelio. ¿Cuántas personas que predican en internet por ese hecho se exponen a la muerte? Se exponen a ser azotados con varas, recibir 40 azotes menos uno, ser encarcelado. Yo creo que
no podemos hablar de nadie de esa manera. Sí, hay muchos encarcelados, perseguidos, pero no tantos como el apóstol Pablo. Bueno, vamos adelante. Pablo, entre otras cosas, tuvo el privilegio de ser ciudadano romano. En ese entonces, bueno, una cosa es los 45 millones de personas que vivían en el Imperio Romano. No tengo el dato, debía haberlo buscado. ¿Cuántos tenían el privilegio de ser ciudadano romano? Porque muchos vivían, y había muchos ricos en Roma, pero que no eran ciudadanos. De hecho, la Escritura nos narra de una persona que, dialogando con Pablo, dice: a mí me costó una gran fortuna ser ciudadano romano. Pablo dice: yo lo soy de nacimiento. Bueno, no cabe duda, un privilegio. Gracias a Dios que el día de hoy hay muchos ministros y muchos ministerios. Lo que podemos hacer, creo yo, cada uno de nosotros es siempre tratar de ser mejores. No compararnos con nadie, porque tal vez desconocemos muchas cosas de ese alguien con el que nos compararíamos. Repito, qué triste que muchos consideren que Pablo fue un asesino. Ese es ignorar las Escrituras. Para justificar que fulano o sutano sean ministros, que decir que Dios puede llamar a cualquiera, bueno, qué bueno cuando Dios llama a todo mundo a ser de Jesucristo. Qué bueno cuando nos da el privilegio de testificar de Jesucristo. Pero bueno, procuremos ser mejores, eso sí. Pablo dice con sus palabras: procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Bueno, ahí tenemos una tarea grande e importante todos los siervos de Dios. Procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Que Dios diga: tiene una limpia conciencia. Que los hombres que nos ven digan: él tiene una buena conciencia. Siempre tener planes es otra cosa que los siervos de Dios debiéramos tener siempre. Planes. ¿Planes de qué? Predicar. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero ir allá, quiero ir más allá. El apóstol Pablo, cuando les escribe a la iglesia de Roma, dice: yo quiero ir con ustedes, de paso, cuando vaya a España. Bueno, las Escrituras, el libro de los Hechos termina hablando de Pablo en Roma, predicó con libertad. No nos dice después a dónde fue, no nos dice cómo murió. Hay quien opina que Pablo no pudo ir a España, que murió en Roma. Hay quien opina que si Lucas lo escribe es porque Pablo fue a Roma después. Aunque como el libro de Hechos es el alegato para ir ante el emperador, ahí todavía no iba a España. Bueno, no se trata de saber cómo murió y hasta dónde llegó, pero sí creo yo, tenemos muchas cosas como para seguir el ejemplo de lo que hizo el apóstol Pablo, lo que fue el apóstol Pablo. Así como siempre tuvo planes, siempre estuvo dispuesto a servir. Dice 2 a Timoteo 4:13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Hay quien dice que tal vez en este tiempo ya era de que a veces se le olvidaban las cosas a Pablo. Dejó el capote olvidado. Qué necesario es un capote cuando viene el invierno en el territorio de Israel. Y trae los pergaminos. Otra cosa que vemos en el apóstol era siempre leyendo, siempre estudiando. Algo que no podía faltar en el equipaje de Pablo era los pergaminos, los escritos. Bueno, él escribió muchas cosas, pero también tenía muchas cosas que otros escribieron y que ahí están escritas. Él las quería tener. Era un maestro, pero era un buen maestro. Dicen que un buen maestro debe estar siempre dispuesto a aprender de otros. Ese era Pablo de Tarso. Siempre dispuesto a servir. Dice 2 Timoteo,
siempre dispuesto a servir, así fuera lo último que hiciera. Segunda Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no anhela pasar los últimos años de mi vida tranquilos, o pasar los últimos años de mi vida con mi familia, o estar en una casa de retiro, o vivir con tranquilidad, o en la playa, o en el campo, o en una cabaña. No, él quiere seguir adelante. Él estaba para ser sacrificado. El tiempo de su partida está cercano, él así lo veía, pero él ahí estaba sirviendo a Dios. Bueno, no cabe duda que es un privilegio y una bendición servir a Dios en cualquier ministerio en donde estemos. Pablo fue un gran apóstol. Bueno, fue una gran persona. Su ministerio fue grande, pero él siempre tuvo ese espíritu de siervo. Ojalá que haya en nosotros y en cada uno de los servidores de Dios ese espíritu de servir a Dios. Él exhorta a los cristianos, servíos por amor los unos a los otros. Las palabras de Jesucristo fue, entre ustedes que no sea como es en el mundo, en que los señores buscan ser servidos, pero entre ustedes el mayor va a ser como el que sirva. Sí, realmente que en la palabra de Dios hay la palabra mayor, que se aplica a algunos siervos de Dios. Cuando dice la carta a los Hebreos, estad sujeto a vuestros pastores, no dice la palabra poimen, no. Dice la palabra que se usa para decir para los principales. En la Escritura hay principales. Hay personas a las que estar sujetos, hay personas a las que hay que obedecer, pero esos se ubican a sí mismos como quien sirve a otros. Que haya ese sentir en cada uno de los que servimos a Dios. Dios te bendiga. Síguenos viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.